La solución. Puesto que Phineas Cage no estaba allí para ser explorado, Ana Damasio pensó en una aproximación indirecta a su cerebro. Consiguió la colaboración de Albert Galaburda, un neurólogo de la Facultad de Medicina de Harvard, quien fue al Museo Médico de Warren y fotografió meticulosamente el cráneo de Cage desde distintos ángulos y midió las distancias entre las áreas óseas dañadas y una serie de marcas óseas normalizadas. El análisis de estas fotografías, combinado con las descripciones de la herida, ayudó a reducir la gama de posibles trayectorias de la barra de hierro. Las fotografías también prometieron a Ana Damasio y a un neurólogo colega suyo, Thomas Grabowski, recrear el cráneo de Cage en coordenadas tridimensionales y derivar de ellas las coordenadas más probables del cerebro más adecuado para dicho cráneo. Con la ayuda de su con la ayuda de su colaborador Randall Frank, un ingeniero, Damasio realizó después una simulación en un potente ordenador. Recrearon una barra de hierro tridimensional con las dimensiones exactas del hierro de atacar de Cage y la empalaron en un cerebro cuya forma y tamaño se aproximaban al de Cage. A lo largo de la ahora reducida gama de posibles trayectorias que el hierro pudo haber seguido durante el accidente. Los resultados se muestran en las figuras 2.7 y 2.8. Ahora podemos confirmar la afirmación de David Ferrier de que, a pesar de la cantidad de cerebro perdido, el hierro no tocó las regiones cerebrales necesarias para la función motriz o el lenguaje. Las áreas intactas de ambos hemisferios incluían la corteza motriz y premotriz, así como el opérculo frontal en el lado izquierdo conocido como área de Broca. Podemos afirmar con seguridad que el daño fue más extenso en el hemisferio izquierdo que en el derecho, y más en el sector anterior que en el posterior de la región frontal en su conjunto. La lesión afectó las cortezas prefrontales en las superficies ventral e interior de ambos hemisferios, al tiempo que preservó las caras laterales o externas de las cortezas prefrontales. Una región que nuestras recientes investigaciones han destacado como crítica para la toma normal de decisiones, la región prefrontal ventromediana, resultó parcialmente lesionada en Cage. En la terminología neuroanatómica, la región orbitaria se conoce también como región ventromediana del lóbulo frontal, y así es como me referiré a ella a lo largo del libro. Ventral y ventro proceden de venter, barriga o vientre, en latín, y esta región es, por así decirlo, la parte ventral del lóbulo frontal. Mediano designa proximidad a la línea media o a la superficie interna de una estructura. La reconstrucción reveló que regiones que se piensa que son vitales para otros aspectos de la función neuropsicológica no resultaron lesionadas en Cage. Las cortezas de la cara lateral del lóbulo frontal, por ejemplo, cuya lesión desbarata la capacidad de controlar la atención, de realizar cálculos y de cambiar adecuadamente de un estímulo a otro, estaban intactas. Esta investigación moderna permitía ciertas conclusiones. Ana Damasio y sus colegas podían decir con cierto fundamento que fue la lesión selectiva en las cortezas prefrontales del cerebro de Phineas Cage lo que comprometió su capacidad de planificar para el futuro, de conducirse según las reglas sociales que previamente había aprendido, y de decidir sobre el plan de acción que eventualmente sería más ventajoso para su supervivencia. Lo que ahora faltaba era el conocimiento de cómo pudo haber funcionado la mente de Cage cuando se comportaba de forma tan miserable como lo hacía. Y para ello debíamos investigar a los equivalentes modernos de Phineas Cage. Un Phineas Cage moderno. No mucho después de que yo empezara a ver a pacientes cuyo comportamiento se parecía al de Cage y quedara fascinado por los resultados de las lesiones prefrontales, hace 2 largas décadas, se me pidió que viera a un paciente con una versión especialmente pura de dicha condición. El paciente
se me dijo, había experimentado un cambio radical de personalidad. Y los médicos que me lo remitían tenían una petición especial. Querían saber si este cambio tan en desacuerdo con su comportamiento previo, era una enfermedad real. Elliot, como llamaré al paciente, estaba entonces en la treintena. Ya no era capaz de mantener un empleo y vivía bajo la custodia de su hermano. Y el aspecto apremiante es que se le negaba el pago de los subsidios de incapacidad. Todo el mundo podía ver que Elliot era un hombre inteligente, hábil, fuerte y sano, que debiera sentar la cabeza y volver al trabajo. Varios profesionales habían declarado que sus facultades mentales estaban intactas, lo que significaba que en el mejor de los casos Elliot era un holgazán, y en el peor fingía estar enfermo. Vi a Elliot al momento y me sorprendió como una persona agradable e intrigante, absolutamente encantadora, pero emocionalmente reservada. Tenía una compostura respetuosa, diplomática, traicionada por una sonrisa irónica que implicaba una sabiduría superior y una vaga condescendencia con las locuras del mundo. Era frío, despreocupado, imperturbable, o incluso con el comentario potencialmente embarazoso de acontecimientos personales. Me recordaba algo a Addison DeWitt, el papel que representaba George Sanders en Eva el desnudo. Elliot no solo era coherente y listo, sino que era evidente que sabía lo que estaba ocurriendo en el mundo y en su derredor. Se sabía al dedillo fechas, nombres y detalles de las noticias. Discutía sobre temas políticos con el humor que con frecuencia se merecen y parecía comprender la situación de la economía. Seguía teniendo un buen conocimiento del mundo del comercio en el que había trabajado. Se me había dicho que sus habilidades no habían cambiado, y esto parecía plausible. Tenía una memoria impecable para la historia de su vida, incluidos los acontecimientos más recientes y extraños. Y ciertamente le habían estado ocurriendo las cosas más raras. Elliot había sido un buen marido y un buen padre. Tenía trabajo en una empresa comercial y había sido un modelo a imitar para sus hermanos menores y para sus colegas. Había alcanzado una situación personal, profesional y social envidiables. Pero su vida empezó a deshilacharse. Tenía fuertes dolores de cabeza y pronto le fue difícil concentrarse. A medida que su condición empeoraba, pareció perder su sentido de responsabilidad, y su trabajo tenía que ser completado o corregido por otros. Su médico de cabecera sospechó que Elliot podría tener un tumor cerebral. Por desgracia, la sospecha resultó correcta. El tumor era grande y crecía con rapidez. Por la época en que fue diagnosticado, había alcanzado el tamaño de una naranja pequeña. Era un meningioma, así llamado porque surge de las membranas que cubren la superficie del cerebro, que se denomina meninges. Posteriormente supe que el tumor de Elliot había empezado a crecer en el área media, exactamente sobre las cavidades nasales, por encima del plano formado por el techo de las cuencas de los ojos. Conforme el tumor fue creciendo, comprimía ambos lóbulos frontales hacia arriba, desde abajo. Los meningiomas son generalmente benignos en cuanto se refiere al mismo tejido tumoral, pero si no se extirpan quirúrgicamente pueden resultar tan fatales como los tumores que llamamos malignos. A medida que van comprimiendo tejido cerebral mientras crecen, acaban matándolo. Si se quería que Elliot sobreviviera, era necesaria la cirugía. La operación quirúrgica fue realizada por un excelente equipo médico y el tumor fue extirpado. Como suele ocurrir en estos casos, también hubo que extirpar el tejido del lóbulo frontal, que había sido dañado por el tumor. La operación quirúrgica fue un éxito en todos los aspectos, y puesto que esos tumores no tienden a volver a crecer, las perspectivas eran excelentes. Lo que iba a resultar menos feliz era el giro en la personalidad de Elliot. Los cambios que empezaron durante su convalecencia física asombraron a familiares y amigos.
Sin duda, el ingenio de Eliot y su capacidad de ir y venir y de utilizar el lenguaje quedaron intactos. Sin embargo, por muchas razones, Eliot ya no era Eliot. Considérese cómo empezaba el día. Necesitaba que se le animara a despabilarse por las mañanas y a prepararse para ir a trabajar. Una vez en el trabajo, era incapaz de administrarse adecuadamente el tiempo. No se podía confiar en que cumpliera un programa de trabajo. Cuando la tarea implicaba interrumpir una actividad y seguir con otra, podía seguir a pesar de ello con la primera, aparentemente perdiendo de vista su principal objetivo. O bien podía interrumpir la actividad que había iniciado para dedicarse a alguna otra cosa que encontrara más atractiva en aquel momento particular. Imagínese una tarea que implicara leer y clasificar documentos de un determinado cliente. Eliot leía y comprendía perfectamente el significado del material, y ciertamente sabía cómo distribuir los documentos según la semejanza o disparidad de su contenido. El problema era muy probablemente, y de golpe, dejaba la tarea de clasificación. El problema era que muy probablemente y de golpe dejaba la tarea de clasificación que había comenzado para empezar a leer uno de aquellos documentos, de forma detenida e inteligente. Y pasaba todo el día haciéndolo. O bien invertía toda una tarde deliberando sobre el principio de clasificación que debería aplicarse. Tenía que ser en función de la fecha, del tamaño del documento, de la pertinencia al caso o de algún otro. El flujo de trabajo se interrumpía. Se podría decir que el paso concreto de la tarea en la que Eliot se detenía se estaba haciendo en realidad demasiado bien y a expensas del objetivo conjunto. Se podría decir que Eliot se había vuelto irracional con respecto al marco de comportamiento más amplio que pertenecía a su principal prioridad, mientras que dentro de los marcos de comportamiento más reducidos que pertenecían a tareas subsidiarias, sus acciones eran innecesariamente detalladas. Su base de conocimiento parecía sobrevivir, y podía realizar muchas acciones separadas tan bien como antes, pero no se podía contar con él para realizar una acción apropiada cuando se esperaba. Comprensiblemente, después de no hacer caso de los repetidos consejos y advertencias de colegas y superiores, el empleo de Eliot se acabó. Iban a seguir otros empleos y otros despidos. Ahora la vida de Eliot iba a continuar por otros derroteros. Al no estar ya ligado a un empleo regular, Eliot se dedicó a nuevos pasatiempos y negocios arriesgados. Empezó a coleccionar cosas, lo que no es algo malo por sí mismo, pero resulta menos que práctico cuando los objetos coleccionados son cachivaches. Los nuevos negocios iban desde la construcción de viviendas a la gestión de inversiones. En uno de estos negocios se asoció con un personaje de mala fama. No sirvieron de nada varias advertencias de los amigos y el negocio acabó en bancarrota. Todos sus ahorros los habían invertido. Eliot en la malaventurada empresa y todos se perdieron. Era extraño ver a un hombre de su experiencia embarcado en negocios y decisiones financieras tan equivocadas. Su esposa, sus hijos y sus amigos no podían comprender por qué una persona inteligente a la que se había advertido previamente podía actuar de forma tan necia, y algunos de ellos no pudieron soportar este estado de cosas. Hubo un primer divorcio. A continuación, un breve matrimonio con una mujer que no era bien vista por la familia ni por los amigos. Después otro divorcio. Después siguió yendo a la deriva, sin ninguna fuente de ingresos y como golpe final para los que todavía se preocupaban y observaban desde la barrera, la denegación de los subsidios de incapacidad de la seguridad social. Las prestaciones de Eliot se restablecieron. Expliqué que sus fracasos estaban en realidad causados por una condición neurológica. Ciertamente, todavía era físicamente competente y la mayoría de sus capacidades mentales estaban intactas, pero su capacidad de alcanzar decisiones estaba dañada.
como también lo estaba la de tratarse un plan efectivo para las horas siguientes, por no decir ya los meses y los años de su futuro. Estos cambios no eran en absoluto comparables a los lapsos de juicio que nos visitan de vez en cuando. Los individuos normales e inteligentes de educación comparable se equivocan y toman decisiones erróneas, pero no con estas consecuencias sistemáticamente calamitosas. Los cambios en Elliot tenían una magnitud mayor y eran un síntoma de enfermedad. Tampoco dichos cambios eran consecuencia de una antigua debilidad de carácter, y desde luego no eran controlados voluntariamente por el paciente. Su causa básica, simplemente, era una lesión en un sector determinado del cerebro. Además, los cambios tenían un carácter crónico. La condición de Elliot no era transitoria, iba a perdurar. La tragedia de este hombre, de otro modo sano e inteligente, consistía en que no era ni estúpido ni ignorante, y sin embargo solía actuar como si lo fuera. La maquinaria de su toma de decisiones estaba tan estropeada que ya no podía ser un ser social eficaz. A pesar de verse enfrentado a los desastrosos resultados de sus decisiones, no aprendía de sus errores. Parecía incapaz de redimirse, como el delincuente pertinaz, que profesa un arrepentimiento sincero cuando abandona la cárcel, pero poco después comete otro crimen. Es adecuado decir que su libre albedrío se había visto afectado. Y aventurar, en respuesta a la pregunta que formulé con respecto a Cage, que el libre albedrío de Cage también se había visto comprometido. En algunos aspectos, Elliot era un nuevo Phineas Cage, caído en desgracia social, incapaz de razonar y de decidir de maneras que consiguieran mantener y mejorar la condición de él y su familia, incapaz ya de tener éxito como ser humano independiente. Y como Cage, incluso había adquirido la costumbre de coleccionar. En otros aspectos, no obstante, Elliot era distinto. Era menos vehemente de lo que Cage parece ser que fue y nunca blasfemaba. Si las diferencias corresponden a localizaciones ligeramente distintas de sus respectivas lesiones o a diferencias en el entorno sociocultural, la personalidad premorbosa o la edad es una cuestión empírica para la que todavía no tengo respuesta. Incluso antes de estudiar el cerebro de Elliot con las modernas técnicas de imaginería, yo sabía que la lesión afectaba a la región del lóbulo frontal. Su perfil neuropsicológico indicaba únicamente esta región. Como veremos en el capítulo 4, la lesión en otros lugares, por ejemplo en la corteza somatosensorial del lado derecho, puede comprometer la toma de decisiones, pero en tales casos existen otros defectos asociados, parálisis importante, perturbación del procesamiento de la sensación. Los estudios de tomografía computarizada y de resonancia magnética que se le realizaron a Elliot revelaron que tanto el lóbulo frontal derecho como el izquierdo habían sufrido daño y que la lesión era mucho mayor en el derecho que en el izquierdo. En realidad, la superficie externa del lóbulo frontal izquierdo estaba intacta y toda la lesión del lado izquierdo se hallaba dentro de los sectores arbitrario y mediano. En el lado derecho estos sectores estaban dañados de forma similar, pero además el núcleo del lóbulo estaba destruido. El núcleo del lóbulo, la materia blanca bajo la corteza cerebral, estaba destruido. Como resultado de la destrucción, un componente elevado de las cortezas cerebrales derechas no era funcionalmente viable. En ambos lados, las partes del lóbulo frontal concernidas con el control de movimientos no se hallaban lesionadas. Esto no era sorprendente, porque los movimientos de Elliot eran completamente normales. Asimismo, como era de esperar, las cortezas frontales relacionadas con el lenguaje, el área de Broca y sus alrededores, se hallaban intactas. La región situada justo detrás de la base del lóbulo frontal, el prosencéfalo basal, estaba también intacta. Esta región es una de las varias necesarias para el aprendizaje y la memoria. Si hubiera estado dañada, la memoria de Elliot se hubiera visto afectada. ¿Había evidencia de alguna otra lesión en el cerebro de Elliot?
La respuesta es un no rotundo. Las regiones temporal, occipital y parietal estaban intactas en los hemisferios derecho e izquierdo. Lo mismo podía decirse de los grandes núcleos de materia gris situados bajo la corteza, los ganglios basales y el tálamo. La lesión estaba pues confinada a las cortezas prefrontales. Al igual que en el caso de Cage, el sector ventromediano de estas cortezas había recibido una parte desproporcionada del daño. Pero la lesión en el cerebro de Elliot estaba más extendida a la derecha que a la izquierda.